Los momentos más culminantes de cualquier acontecimiento podrán ser conservados para siempre, no solo en la memoria, sino en una forma más real si se graban en discos. Estudios de grabaciones Sondor. Sondor, Sondor, el disco de diaria batalla, el disco que nunca se raya. Sondor, el disco mejor, Sondor, el disco mejor. Bueno, yo ya les hablo con auriculares, a ver cómo se escuchan y eso. ¿Ah? Los auriculares. ¿Estás bien ahí? ¿Sí? ¿Cómo escuchas a Carlos? Parece que arranco yo, ¿no? Sí, claro. Desde que te viniste de Tacuarembó, ¿vivís 100% de la música? Sí, yo en la cruz de camino que siempre, que todos tenemos, le quise dar a la música 2 años de mi vida, o 3. Y después de eso, si no andaba la cosa, bueno, tenía otras actividades, magisterio, me faltaba 1 año para recibirme maestro. Y bueno, me vine a Montevideo, hice contrato con Sondor después de pasar por una cantidad de festivales en el interior que gané. Me conocieron por una cinta que mandamos, pero claro, después ya comenzó otra actividad que era más profesional, podemos decir. Chamarrita del bañao, donde el pato amargullao. Mauricio, los derechos de autor, ¿no? En el caso del disco, ¿cuántos son? Y en el caso de esta distribución digital ahora, ¿cambian? Porque ahí el sello, digamos, sí, no cambia. tiene costos ni de la impresión, ni de la logística, ni de nada. Cambian y cambian drásticamente, porque ahí los precios te los pone el distribuidor. Te dice, bueno, esto se va a vender a tanto y te van a pagar tanto. Y YouTube te va a pagar lo que se le ocurra a YouTube. Entonces son centésimos de centésimos, o sea, no manejás eso. No hay una regla mundial, digamos. Cada uno arregla como puede. No, además va cambiando, tiene mucha dinámica eso. Está pensado para ganar en la cantidad, ¿no? Vos lo que me decís que en esencia ganan menos los músicos. Por supuesto. ¿Antes ganaban cuánto? ¿Un 15% más o menos por disco? La regalía depende de los contratos, pero la regalía de un disco más o menos oscilaría entre un 8% y un 20%, a veces más, pocas veces menos. Acá en Uruguay, ¿no? De lo que yo digo, de lo que yo conozco, por ejemplo, es promedialmente un 10% de lo que se vende al distribuidor. Pobre bicho que es el hombre, sabio el búho sentenció. Pocos son dueños de todo y los muchos nada son. Desde el fondo de la historia sigue así, nada cambia. ¿Qué será del bicherío por las costas del bañao? Chamarrita del bañao, donde el pato amargullao. Chamarrita del bañao, donde el pato amargullao. Vámonos ya. Carlos, si vos tuvieras que cuantificar, digamos, lo que te entra por derechos de autor, por dar las clases, por los shows en vivo, digamos, y las otras cosas, digamos, vinculadas a la música, ¿qué vendría a ser el sector más redituable, por decirlo de una manera? Bueno, son 3 cosas distintas, ¿no? La parte de los shows es redituable. Los derechos de autor también, porque te doy un ejemplo. Alfredo Citarrosa nos grabó prácticamente 2 discos con canciones de Washington Benavides, los textos, música mía, de Eduardo Larranois, etc. Claro, sos uno de los artistas más grabados por Citarrosa, claro, justamente. Y bueno, fíjate que eso nomás es una entrada importante de derechos de autor. O sea que los derechos de autor han sido muy importantes, ¿no?
Yo lo considero como una caja de ahorro. Porque bueno. claro, si vas todos los días, agarrás una gotita, pero capaz que vas dentro de 3 meses y tenés un sallé. Claro. Así que vas 3 o 4 veces por año. Se cobra cada 6 meses, Claro. Pero bueno, no puedo quejarme. Las tecnologías digitales cambiaron drásticamente el negocio de la música y también facilitaron que los diversos artistas puedan grabar sus propios discos y publicarlos en internet. De todas formas, los discos físicos siguen siendo objetos codiciados a nivel mundial, a tal punto que se volvieron a editar discos de vinilo. En este marco, los sellos ponen especial cuidado en el disco como objeto artístico. En medio del auge de las tecnologías digitales, en Uruguay la gente sigue comprando discos por varios motivos. Uno de ellos es por su packaging, porque son un objeto de arte, un objeto que la gente valora y que todos queremos guardar. ¿Cuáles son las claves para hacer una ilustración para la tapa o el arte de un disco? Bueno, antes que nada es escuchar el disco, sensibilizarse frente a esa música, porque bueno, no es lo mismo un disco de tango que un disco de rock and roll o de música clásica. Entonces, primero sensibilizarse con eso y encontrar la identidad de esa música para después expresarla. O sea, antes que nada que sea pertinente. Y después un cierto grado de cosa atractiva para que el usuario quiera conservar ese disco porque se vuelve emblemática y ya la música está asociada a esa imagen. Las músicas se consiguen ya sin necesidad de tener el disco. Entonces, el objeto disco tiene que ser lo suficientemente atractivo para decir, bueno, no lo pirateo, no lo bajo de internet, sino que quiero tener el original. ¿Y tenés algún dibujo para mostrar? Sí, cómo no. Por ejemplo, esto es la carátula de uno de los últimos discos que realicé, que es de Malajunta Trío, que es, partimos de un dibujo, papel, que se recorta y se pega sobre este papel craft, pero que después se escanea y después se vuelve a retocar y se arma un collage donde acá inciden textos, por ejemplo, una superposición de textos para generar una textura de ciudad, que eso no está en el original. Claro. También se alteraron algunos de los colores, acá está mucho más brillante que lo que está acá. Yo me crié mirando vinilos y entonces nos gusta el objeto, porque trae la información, trae la imagen de los artistas, hay una identificación, no es algo tan abstracto como un archivo digital. Nadie dice, voy a grabar mi próximo archivo digital. ¿A quién se le ocurre decir eso? Dice, voy a grabar mi disco, porque el músico sigue pensando con cabeza de disco, cabeza de proyecto. A nivel del mercado de discos, ¿el mercado sigue siendo vigente en Uruguay? Sí, nosotros tenemos un mercado todavía muy potente. Te diré que es uno de los más potentes de venta de discos físicos en la región. Digo, en relación a su población, en relación a la cantidad que se venden, digo. Y eso ha sido... ¿Lo decís por la cantidad de uruguayos, o sea, per cápita, por decirlo de una manera, o por la cantidad, o por las 400.000 copias que se venden todos los años? No, decía porque hay las dos cosas, ¿no? Es decir, hay un mercado activo de discos físicos que se mueve, que se vende, y hay mucha gente haciendo música. En este momento las tecnologías digitales están en franca explosión y es un hecho irreversible y la industria del disco en sí mismo está amenazada. ¿Cómo lo viven desde Sondor? Y bueno, digamos, nosotros pasamos por todas las etapas de disco 78, de 45, long play, cassettes, compactos, ahora los vinilos de nuevo. Y el tema con lo digital es que lo que se propone pagar a las compañías es muy poco por cada hit o cada vez que alguien escucha el tema en todo el mundo, ¿no? ¿Y son cifras significativas a nivel económico? Mirá, recién tuvimos un pago por eso y no fue mucho, pero
como que va creciendo, ¿no? Nosotros empezamos desde hace unos cuantos años a subir, como le decimos en la jerga, música, el catálogo a las redes. Y entonces de esa manera vos podés encontrar, yo qué sé, un disco como, no sé, Abel Carlevaro. Abel Carlevaro lo tenemos acá en formato físico, pero si también alguien en la China quiere comprarlo, lo puede buscar en Apple, en general están todos los lugares de venta reconocidos. ¿Y cuántos discos tienen más o menos? Y son más de 100 a esta altura que están ahí, del catálogo. Y la idea es seguir subiendo cada vez. ¿Y eso reditúa a nivel económico? Por ahora es algo muy marginal. Que no me oyó, pues justo pasamos un día y al terminar con el cantar la pobre seguí esperando porque del bar. Nosotros originalmente el concepto que teníamos es que éramos una fábrica de discos. En un momento nos dimos cuenta que lo que vendíamos era música, ¿viste? En vez de discos. Y ahí, bueno, hicimos el clic y bueno, si el formato que viene es otra cosa, así estaremos. Nos falta trabajar hacia afuera y creerlo. Es decir, hablar de la música uruguaya como un bien y como algo muy importante para sacarlo para afuera, pero también capitalizar eso. Es decir, invertir en eso. Que las embajadas tengan, ya no digo discos, pero que sepan de lo que es y que estén atentos y crear circuitos fuera del país, eso sería básico, ¿no? Un desarrollo de eso, ¿no? Lo hizo Brasil con Vinicius de Moraes, sin ir más lejos. Y lo ves en cualquier película más o menos, donde aparece el y bueno, eso, claro, es Brasil, es un mercado enorme, lo entiendo, pero nos falta eso, ¿no? Ese punch. La industria del disco sigue vigente en el Uruguay. Para los artistas, grabar un disco constituye un documento y para el público es una manera de apoyar a sus grupos favoritos y también una manera de hacer un buen regalo. Por eso, mientras las ventas caen a nivel internacional, en Uruguay la industria fonográfica sigue trabajando y manteniendo los empleos en la producción nacional.